Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Damián Fernández y hoy estoy a cargo de este episodio especial sobre el tema Democracia y participación popular en Atenas durante la Antigüedad clásica. Para discutir sobre este tema nos acompañan dos especialistas. Julián Gallego, profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET, y director del Instituto de Historia Antigua y Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Julián es especialista en un amplio abanico de temas de historia de Grecia antigua, desde el período arcaico hasta el mundo helenístico. En particular, la cuestión del pensamiento y la práctica política, como así también el mundo del campesinado griego. Bienvenido, Julián, a este episodio de Historiar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar aquí junto con vos y con Marc, así que yo soy el agradecido. También está con nosotros Marc Domingo Gigax, profesor de Historia Antigua y director del programa del Mundo Antiguo en Princeton University en Estados Unidos. Marc es especialista en Historia de Grecia Antigua con un foco especial en Atenas clásica y el período helenístico. Su trabajo recorre temas como la reciprocidad y la beneficencia pública en las ciudades griegas, la historia de Asia Menor y Egipto durante el período helenístico y diversas cuestiones de historia griega durante época clásica. Bienvenido, Marc, a este episodio de Historiar. Muchas gracias, Damián, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y también con Julián para hablar sobre un tema que, al menos para los que nos dedicamos a la historia antigua, es un tema muy importante. Mi agradecimiento también a la Asociación Argentina de Investigadores en Historia por hacer esto posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marc. Y como decía, hoy vamos a conversar sobre democracia y participación popular en la ciudad de Atenas durante la Antigüedad. En particular, el periodo que va desde finales del siglo VI a.C. hasta el ascenso de Alejandro Magno y las monarquías helenísticas hacia finales del siglo IV a.C. Para ponerlo en números redondos, si se quiere, del año 500 al 300 a.C. Para situar a nuestros oyentes, el periodo que abarca los siglos V y IV a.C. se ha considerado tradicionalmente como la época clásica. Ahora, esta caracterización deriva en gran parte de la apreciación del arte y la producción intelectual de este periodo que se tuvo en épocas posteriores. Desde perspectivas historiográficas tradicionales, se solía considerar a los siglos precedentes, los siglos VIII al VI a.C., o Grecia arcaica, como el momento formativo de la cultura y sociedad clásica. Mientras tanto, el periodo que comienza a finales del siglo IV a.C. o época helenística es visto, de nuevo desde perspectivas tradicionales, como una etapa de crisis o decadencia de esta cultura clásica. Uno de los temas que va a subyacer a nuestra conversación de hoy es hasta qué punto esta caracterización es correcta y cuáles son los problemas que conlleva la idealización del periodo clásico, ¿no? En particular en relación con la democracia. Entonces, para comenzar, sería bueno recordarles a los oyentes el contexto político-institucional en el que surge la democracia griega, es decir, la polis. Este término tan importante para la historia griega tiene varios significados. Algunas veces se lo traduce como ciudad, otras como ciudad-estado, e incluso dentro de la literatura especializada se lo utiliza sin traducir debido a los múltiples significados que tiene. ¿Podrías explicarnos, Julián, para comenzar, qué significa, en tu opinión, este término tan importante para la historia política e intelectual del mundo antiguo? Sí, muy bien. Bueno, me gustaría empezar con una anécdota claro, en el audio no podemos verlo, pero en un guión sí sería visible. Y precisamente cuando empezábamos a dar clases con un amigo que desgraciadamente falleció, Ignacio Leucovix, y veíamos en los libros de textos que una interpretación, traducción al mismo tiempo posible de polis era ciudad-estado, este amigo siempre decía, yo entiendo lo que es una ciudad, entiendo lo que es un estado, lo que no entiendo es el guión allí, ¿no? Y precisamente creo que en la grafía del guión
uno encuentra precisamente los problemas de traducción de ese término, y como decías, Damián, precisamente hay quienes prefieren transliterar y dejar el término polis para no abundar en estas explicaciones que nos muestran justamente cómo hacemos para interpretar términos griegos antiguos, cómo hacemos para transmitir el sentido de ese término, y cómo hacemos para no traicionar o volver anacrónica la idea. Justamente en línea con esta cuestión de esta bivalencia del término polis, en los últimos 20 años, hace 20 años, de 20 años para acá, un centro, a mi entender, con un trabajo muy importante, que es el Copenhagen Police Center, el Centro de la Polis de Copenhague, de la Universidad de Copenhague, dirigido por Mogens Hansen, llegó a una conclusión que creo que estadísticamente, si vale decirlo así, tiene relevancia para continuar con los trabajos, que es que en el relevamiento de las fuentes griegas que remiten a los siglos 8 a 4 a.C., o que se refieren a ese periodo, lo que tradicionalmente, como comentabas, se clasifican como periodo arcaico y periodo clásico, hay una regularidad de más del 90% en que el uso del término polis remite lo que para nosotros es o una comunidad política o una conurbación, un sitio urbano. La urbe principal, el sitio urbano principal de una comunidad que se organiza precisamente en torno de ese espacio urbano, y donde ese espacio urbano adquiere una valencia política, un valor político, que es la presencia incluso de edificaciones públicas, pero fundamentalmente como lugar en donde las reuniones políticas se producen. Y en ese punto, volviendo a la anécdota de cuando empezábamos a dar nuestras primeras clases, creo que la idea de comunidad política como una interpretación un poquito más precisa de lo que tradicionalmente se llamó la ciudad, y la idea de la propia ciudad como núcleo urbano, transmiten un poco lo que la polis es. Por otra parte, sigue estando presente en esta interpretación, una interpretación que buscó rescatar y busca rescatar el concepto de Estado weberiano, el concepto de Max Weber, incluso tratando de comprobar todas las 4 características que Max Weber le atribuía. Sigue estando presente, decía, en esta interpretación de la polis, esta cuestión de la traducción, de cómo lo vemos, y esta cuestión que venimos discutiendo contemporáneamente desde la época, vamos a decirle, del iluminismo para acá, que es que para nosotros hablar de una comunidad, de una organización política, es hablar de un conjunto humano y hablar de una instancia de organización de ese conjunto humano. Esto que quedó esquemáticamente planteado como sociedad civil y Estado. Y yo creo que precisamente la propia idea de ciudad-estado contiene esa ambigüedad, ese anacronismo, pero a su vez ese mecanismo que nos permite significar una cultura o una organización, una historia que es nuestra, pero que es ajena al mismo tiempo. Bueno, y tomando ese punto, entonces, es interesante que cuando hablamos de historia griega, siempre estamos manejando conceptos que son familiares, pero al mismo tiempo muy ajenos a nosotros porque significan otra cosa en el contexto griego, ¿no es cierto? Y entonces, dentro del contexto de la polis griega que vos mencionabas, el surgimiento de la idea de democracia o democratía, que es otra de estas palabras que es muy difícil de definir. Y quería preguntarte, Marc, si nos podías explicar cuándo surge el término democracia y qué entendían en Grecia antigua por democracia. ¿Cuáles crees que son las diferencias fundamentales con el concepto moderno de democracia? El término democratía, que literalmente significa el poder kratos del demos, del pueblo, aparece mencionado por primera vez en la obra de Heródoto,
el famoso historiador griego Heródoto, considerado por Cicerón el padre de la historia, autor de un libro sobre las guerras médicas, las guerras entre griegos y persas que tuvieron lugar en el primer cuarto del siglo V, en los años 490, 480 y 479. En un pasaje del libro de Heródoto sobre las guerras médicas, Heródoto dice que un tal Clístenes trajo la democratía a Atenas. Y también dice, de una forma totalmente anacrónica, que después de la muerte del rey persa Cambises en el año 522, un aristócrata persa llamado Otanes habría propuesto transformar el régimen político persa en una democracia. O sea, Heródoto es el primero que menciona la palabra democracia. Ahora bien, esto no quiere decir que Heródoto inventase la palabra democracia. La palabra democracia ya estaba en circulación. Con anterioridad a Heródoto, que no sabemos exactamente cuándo escribe, pero que con certeza no empieza a escribir antes de mediados del siglo V, probablemente no empieza a escribir hasta los años 440, con anterioridad a Heródoto, el dramaturgo Esquilo, en los años 460, habla del poder del pueblo, del poder del demos, y lo hace de una forma que da a entender que conoce la palabra democracia. Es más, hay indicios de que también en los años 460 ya se utilizaba el nombre masculino Demócrates, y esto es impensable sin la existencia de la palabra democracia. De hecho, no se puede descartar que la palabra democracia sea tan antigua como el propio régimen democrático ateniense. No se puede descartar que la palabra democracia se acuñase en el año 508, cuando empieza la democracia ateniense, o poco después. Pero Heródoto no solo nos ofrece el primer testimonio de la palabra democracia, sino que también nos ofrece, y yo creo que esto es aún más interesante, la primera explicación de qué es democracia. Y con esto empiezo a intentar responder la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué entendían en Grecia antigua por democracia? Heródoto nos ofrece esta explicación sobre la democracia en un pasaje donde, curiosamente, no llama a la democracia democracia, sino isonomía. Isonomía, una palabra que se puede traducir como igualdad de derechos o como el régimen en el cual todos tienen los mismos derechos. En este pasaje, Heródoto nos ofrece una explicación sin utilizar la palabra democracia, pero una explicación en la cual estamos seguros que lo que él tiene en mente es lo mismo que en otros pasajes él denomina democracia. Bien, ¿qué es esto? Pues según la descripción de Heródoto, la democracia o democracia o isonomía es un sistema político en el cual el pueblo delibera antes de tomar una decisión, vota, las magistraturas, los cargos públicos se desempeñan por sorteo, y los magistrados, los cargos públicos, después de haber realizado sus funciones, tienen que rendir cuentas al pueblo. Es un sistema también, la democracia, según Heródoto, y esto es algo que Heródoto subraya y en lo que Heródoto insiste muchísimo, es un sistema en el cual el poder reside en el demos, reside en el pueblo. Heródoto también lo llama plethos, no solamente demos. Esto último, el hecho de que el poder reside en el pueblo, nos lleva a la parte final de tu pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre el concepto griego de democracia y nuestro concepto moderno de democracia? Para nosotros la democracia significa esencialmente votar. Votar periódicamente, quizá no con toda la periodicidad que nos gustaría, pero votar periódicamente y votar para elegir unos representantes que en nuestro nombre toman decisiones y que además designan a un poder ejecutivo
que es el encargado de implementar estas decisiones. Para los griegos, la democracia significa algo distinto. La democracia significa sobre todo participación directa en las decisiones, nada de representantes. Para los griegos, la democracia significa ir a la asamblea de la polis, que es el equivalente de nuestro parlamento, deliberar, discutir y votar. Y la democracia también significa algo que para nosotros es más difícil de entender. Significa que cada ciudadano gobierne. Como esto es imposible, porque hay muchos más ciudadanos que cargos públicos, la democracia significa rotación de cargos públicos. También significa limitar el periodo temporal del servicio, normalmente a 1 año, y limitar el número de veces que se puede desempeñar un cargo. Finalmente, para los griegos, la democracia significa elegir a los funcionarios, a los cargos públicos por sorteo, para impedir que los que tienen más medios y más influencias sean los escogidos. Vemos, pues, en definitiva, que los griegos tienen una concepción de democracia que en su versión más genuina solo es posible en una comunidad pequeña como la polis. Y esto entronca con tu pregunta, Damián, la pregunta que le hacías inicialmente a Julián y también con su respuesta. La polis, efectivamente, es una condición necesaria para el surgimiento de la democracia, es una precondición de la democracia. Yo incluso diría que la polis tiende a la democracia. Yo diría que la polis, o que la democracia, mejor dicho, en cierta forma es una consecuencia lógica, un producto natural de la polis. Muchas gracias, Marc. Ya que mencionaste el caso de Atenas y el surgimiento del concepto de democracia, quisiera que nos enfocáramos en este caso, en el caso de Atenas. Porque cuando se habla de democracia en la Grecia antigua, el caso de Atenas parece insoslayable, ¿cierto? Julián, ¿podrías explicarnos qué es lo que hace destacable este caso? Sí, creo que hay varios planos en que podemos situar esta insoslayabilidad del caso ateniense. Ya en la propia antigüedad hay construcciones, por ejemplo, en un fragmento de la oración fúnebre que Tucídides le atribuye a Pericles, ahí Pericles le está hablando a los atenienses y les dice, los arenga, bueno, son funerales públicos a los primeros caídos en la guerra del Peloponeso, que recién había comenzado en el año 431, y Pericles en esas honras fúnebres dice, somos un modelo ejemplar para Grecia. Una reinterpretación ya posterior, que aparece como atribuida a Tucídides en la antología palantina, dice Atenas, la Grecia de Grecia, ¿no? Es decir, con esta idea de ser un modelo. Así que ya en la antigüedad se empieza a construir esta idea de una Atenas modélica, que a su vez se entronca con los usos contemporáneos del pasado. Por ejemplo, cabe recordar en este sentido que en los años 1993-94 se festejaron los 2500 años del comienzo de la democracia, precisamente haciendo caso omiso a lo que Marc recién comentaba de las diferencias entre la democracia antigua y la democracia actual, y trazando una genealogía, unos comienzos de la democracia actual en las reformas de Clístenes. Esos 2500 años remitían a las reformas de Clístenes del 508-507 a.C. Y justamente lo que Occidente, básicamente, y esto se festejó en universidades de Europa y en universidades de Estados Unidos fundamentalmente, lo que se festejaba ahí en los 90, recordemos lo que era
la idea del final de la historia y la democracia como el sistema único, universal. En ese contexto, por lo tanto, la democracia surgida en Atenas, la democracia que arrancaría en el 508 con las reformas de Clístenes, se transforma también en un modelo ejemplar o en un punto de partida de eso que Occidente creía al final de la historia en los años 90. Pero a su vez hay una condición propia de Atenas, de la historia ateniense, del desarrollo cultural y político ateniense, y de cómo eso nos ha llegado, teniendo en cuenta lo que posiblemente haya sido un centro cultural, un centro de atracción cultural. Digo, no olvidemos que obras literarias que nos sirven a nosotros como documentos, pero que a su vez se transforman en obras universales, como las tragedias, ¿no? Son básicamente obras del siglo V las que tenemos disponibles, y los 3 autores trágicos son atenienses, y la mayor parte de las representaciones se hicieron en Atenas. Un historiador como Tucídides, ¿no? Que no es el padre de la historia, pero como decía Marc en cuanto a Heródoto, pero que es el que le da carácter de género discursivo a la historia, precisamente en la continuidad de la producción, es también ateniense. La filosofía, como la filosofía platónica, la discusión de Platón con los sofistas, aunque muchos no fueran atenienses, tiene un contexto ateniense. La academia y el liceo como instituciones filosóficas fundadas por Platón y Aristóteles respectivamente se dan en Atenas. Las grandes construcciones de las cuales nos quedan vestigios, si bien hubo en todo el mundo griego, las grandes construcciones o esa gran obra arquitectónica en conjunto en torno de la Acrópolis y el Ágora comienza en Atenas, más allá de que luego continúa en época helenística y los romanos también operen sobre eso. Así que en cuanto a por qué Atenas ocupa ese lugar, yo creo que hay una dimensión que tiene que ver eso. Y la otra dimensión, que es una larga discusión entre los historiadores e historiadoras, es si en Atenas, a raíz del funcionamiento político democrático, también se dan formas de pensamiento de esa democracia, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, Atenas carece de una teoría democrática sobre la democracia, y hay otros que piensan que los discursos, como la tragedia, la historia, etcétera, son formas de pensamiento que aún nos siguen dando qué pensar respecto de cómo fue elaborada esa democracia y cómo fue pensada culturalmente en su propio medio en el siglo V a.C. Muchas gracias, Julián. Bueno, entonces ahora, tal vez yendo más al proceso histórico en sí, quería preguntarte, Marc, ¿cómo surge lo que más tarde se llamaría democracia hacia el siglo VI a.C.? Recordemos que durante buena parte del siglo VI, o sea, a fines de la así llamada época arcaica, Atenas estuvo gobernada por un régimen que los antiguos denominaban tiranía, y en particular bajo el poder de la familia de los Pisistrátidas. ¿En qué consistió esta tiranía? ¿Cuál es la relación entre tiranía y participación popular? Y podemos decir, por ejemplo, que en cierta medida que la tiranía facilitó el surgimiento de la democracia en Atenas, o por el contrario fue un obstáculo. Aunque nuestro colega de Stanford, Josh Over, habla, y yo creo que con razón, de la existencia de una revolución ateniense en el año 508-507, una revolución que es lo que conduce al establecimiento de la democracia en el mismo año, el surgimiento de la democracia en Atenas no es algo súbito, sino que es el resultado de un proceso largo, un largo proceso que en su parte más visible, que es la parte política, se remonta como mínimo a principios del siglo VI, se remonta a la época del legislador ateniense Solón. Es un proceso que no solo es largo, sino que también hasta cierto punto es contraintuitivo. Cualquier persona más o menos
familiarizada con la historia de Grecia, tiene la imagen de que la época arcaica es un mundo de oligarquías y tiranías, y de que a este mundo de oligarquías y tiranías le sucede el mundo clásico, que es el mundo en el que aparece y se abre paso la democracia. La secuencia parece pues muy clara. Primero, oligarquías coexistiendo con algunas tiranías que se entienden a menudo como degeneraciones o perversiones de la oligarquía, y después democracia. Pero esto no es lo que ocurre en Atenas. En Atenas primero tenemos a Solón, que sienta las bases de la democracia, con muchas reformas, entre otras, haciendo que el acceso a los cargos públicos no dependa de la sangre, no dependa de si uno es aristócrata o no, o como lo llamaban los atenienses, eupátrida, sino que dependa simplemente de la riqueza. Primero tenemos pues a Solón, que es considerado por muchos estudiosos como el padre de la democracia o de la protodemocracia griega. Y luego, después de Solón, tenemos la tiranía de los Pisistrátidas, y finalmente, después de la tiranía de los Pisistrátidas, tenemos a Clístenes, la democracia de Clístenes. Y esto, como digo, es contraintuitivo, ya que si aplicamos el modelo que tenemos en mente para toda Grecia, primero deberíamos tener a los Pisistrátidas, después a Solón, como padre de la democracia o de la protodemocracia, y finalmente a Clístenes como el perfeccionamiento de la democracia. El proceso ateniense, pues, es contraintuitivo, y lo es en gran medida, en mi opinión, porque tenemos una idea equivocada de lo que era la tiranía arcaica. La tiranía arcaica no es, como piensan muchos, una degeneración o perversión de la oligarquía, sino que a menudo es la alternativa del demos del pueblo a la oligarquía. En una época en que aún no se ha inventado la democracia, la tiranía es el único recurso que tiene el demos, que tiene el pueblo para influir y para oponerse a las élites que dominan la oligarquía. Con todo esto no quiero decir que los tiranos fuesen líderes revolucionarios del pueblo, esto es algo que se ha dicho, yo no creo que sea así. Lo que quiero decir es que los tiranos son miembros de la élite que tienen que hacer concesiones al demos. Tienen que hacer concesiones porque están muy solos. Están muy solos porque tienen en contra a la mayoría de la élite. La mayoría de la élite pues no lleva muy bien que el tirano esté en el poder. Solamente unos cuantos miembros de la élite lo ven con buenos ojos porque son los que se benefician de los cargos que les proporciona el tirano. Pero bueno, incluso si uno no está de acuerdo con esta interpretación de la tiranía, que es mi interpretación y que pues admito que es controvertida, está claro que en Atenas la tiranía de los Pisistrátidas no fue, como pudiera parecer a primera vista, un paso atrás, un retroceso en el proceso iniciado por Solón, sino más bien todo lo contrario, algo que aceleró el proceso hacia la democracia. Los Pisistrátidas contribuyeron a erosionar el poder local de los aristócratas en Ática. También contribuyeron a reforzar la unidad de la polis a través de festivales religiosos, construcción de templos, etc. Y esto es muy importante, favorecieron a las clases populares a través de creación de empleo, distribución de riqueza, las favorecieron. Y entonces estas clases populares pues, se sintieron más identificadas con la polis. Todo esto es una contribución de la tiranía, que yo creo que hay que tener en cuenta para entender este proceso del surgimiento de la democracia en Atenas y ver que no se corresponde exactamente con la imagen que tenemos en mente cuando pensamos no en Atenas, sino en general en toda Grecia. Para terminar, volvamos a la revolución de George Over.
a la Revolución Democrática del 508-507. La revolución que se produjo en Atenas en el 508-507 no consistió en que los atenienses expulsasen al último tirano, Hipias, que era el hijo de Pisístrato, que lo expulsasen de Atenas. Hipias no fue expulsado por los atenienses, aunque los atenienses en parte intentaron creernos que fue así, pero este no fue el caso. Hipias fue expulsado por los espartanos. La revolución de Ober, se produjo cuando, tras la expulsión de Hipias, un tal Iságoras, que era un miembro de la aristocracia ateniense, quiso instaurar no una tiranía, sino una oligarquía. Entonces, como decías, el ejemplo de la tiranía ateniense evoca un nexo entre participación política del pueblo o activación de la presencia del pueblo y el surgimiento de la democracia. Pueblo es, sin embargo, uno de esos términos que genera dificultades a la hora de definirlo, volviendo a las cuestiones anteriores sobre la familiaridad y características extrañas que tienen estos términos también para nosotros. Julián, ¿podrías explicarnos qué era ese pueblo, ese demos presente del concepto de democratía? ¿Quiénes formaban parte de ese demos y quiénes no formaban parte de ese demos? Y relacionado con este punto, ¿a quiénes incluía la antigua democracia en términos políticos y bajo qué condiciones? Sí, bien. Bueno, como muchos de estos términos, por supuesto hay toda una historia de su etimología que vamos a dejar un poco de lado aquí, ¿no? Porque nos vamos a concentrar más ya en este contexto y qué significaciones adquiere en el contexto precisamente del siglo VI, siglo V particularmente, y de la democracia. Pueblo es uno de esos demos, vamos a decirlo mejor, lo que traducimos como pueblo, que es el término demos fundamentalmente, existen otros, pero fundamentalmente el término demos contenido en la palabra democracia, yo creo que tiene, por distintos motivos, pero también por motivos de cómo nosotros interpretamos la situación, una doble connotación, ¿no? Porque al igual que hoy en día, pueblo puede denominar a una comunidad, a un conjunto, también puede denominar a un sector de esa comunidad, generalmente el pueblo llano, los sectores bajos, los pobres, es decir, en fin, un conjunto. También puede ser con un sentido peyorativo, lo que se puede denominar la muchedumbre, la chusma, ¿no? Es decir, puede ir adquiriendo esa connotación o puede adquirirlas en asociación con otros términos. Ahora, yo creo que básicamente esa doble valencia de la cual muchos autores han hablado ya con mucha propiedad, para decir que precisamente esa doble valencia permitía juegos retóricos de los cuales se valían los oradores, por ejemplo, y esto podría rastrearse en determinados discursos que nos han llegado, fundamentalmente, por ejemplo, los de Demóstenes para el siglo IV, en Atenas del siglo IV a.C. Pero digo, esa doble valencia yo creo que es una característica que nos permite ver cómo operaban con esa terminología los antiguos griegos. Porque lo que encontramos es que muchas veces justamente aparece el término en una contradicción con un sector que se asocia a una élite, es decir, una distinción entre el pueblo como una parte de la comunidad y los sectores más altos de esa sociedad o los que tienen determinadas pretensiones de predominio en esa sociedad, y en otros casos aparece justamente encarnando la idea de la comunidad, como por ejemplo, en las fuentes epigráficas, los decretos de la Asamblea Ateniense, que aparece el demos ha decidido, ¿no? O el consejo y el demos ha decidido, es decir, el pueblo ha decidido, para expresar a ese conjunto que es la comunidad en el marco de la democracia. Por lo tanto, yendo a la segunda parte de la pregunta, ¿a quiénes incluía?
El demos incluía, en principio, si nos situamos en el plano de la comunidad, y desde un punto de vista institucional, diríamos, a la comunidad política, al conjunto de los ciudadanos con derechos políticos en una democracia precisamente, ¿sí? Eso de manera institucional, pero a su vez esta doble valencia del término es también un indicio del conflicto, de la lucha al interior de esas comunidades, de lo que los griegos llamaban la stasis, porque esa doble valencia también indica que ante la afirmación en el marco de la democracia del poder del demos, del poder del pueblo, ante la afirmación de ese poder que aparece sintetizada en los encabezados de los decretos, la oligarquía o los sectores antidemocráticos o los sectores que no pretenden compartir el poder con el pueblo, lo que marcan es que el pueblo es solo el pueblo llano, el pueblo es solo los sectores bajos, el pueblo es solo ese sector que en muchos casos se dice no debería tener el poder, ¿no? Sobre todo en las fuentes más pro-oligárquicas. Por lo tanto, Demos incluye en teoría a toda la comunidad política, pero se puede referir a sectores más concretos. Luego hay matices más puntuales de acuerdo a distintas fuentes, distintos discursos, que se puede referir a un sector urbano, se puede referir a determinados sectores rurales, pero esto ya es algo más matizado. Ahora bien, este conjunto político excluye a muchos otros que hoy serían parte del pueblo también. Excluye mujeres, excluye extranjeros, aunque los extranjeros en las democracias actuales también suelen estar excluidos, ¿no? Sabemos todos los problemas que implica precisamente las inmigraciones. Excluye, por supuesto, a quienes en teoría no cuentan incluso como humanos, que son los esclavos, ¿no? Es decir, Demos se refiere entonces a la comunidad política, la comunidad con derechos plenos de participación política, como ya marcaba Marc anteriormente, o cuando se quiere decir que la democracia es la democracia de un sector solamente, a ese conjunto que es el pueblo llano dentro de la propia comunidad de ciudadanos. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Se suele considerar que la participación popular en Atenas tuvo sus momentos más intensos durante el siglo V, ¿no? Este es el momento, el pico de la democracia ateniense. Pero este periodo coincide también con lo que algunos historiadores llaman el imperio ateniense. O sea, hay un paralelismo entre democracia o el pico de la democracia ateniense y imperialismo. Y quería preguntarte, Marc, ¿cuál es el nexo entre democracia e imperialismo en Atenas en el siglo V? Y quizás como ejercicio contrafáctico, ¿crees que sin democracia habría surgido un imperio ateniense o sin imperio habría sido igual una democracia? Bueno, el nexo entre democracia e imperialismo es muy complejo y está lleno de causalidades recíprocas. Empezaré por la segunda parte de tu pregunta porque me parece menos complicada. En mi opinión, la respuesta a tu segunda pregunta es no. Sin imperialismo, la democracia no hubiese sido igual en Atenas. Evidentemente, sin imperialismo hubiese habido democracia porque la democracia es anterior al imperialismo. La democracia empieza en el 508-507 y el imperialismo en los años 470. Pero sin imperialismo la democracia hubiese sido distinta. Sin imperialismo, aunque a algunos les duela reconocerlo, Atenas hubiese sido mucho menos democrática.
parte del dinero con el que el Estado ateniense recompensaba a los ciudadanos, parte del dinero que el Estado ateniense daba a los ciudadanos como compensación por participar, por ejemplo, en los jurados populares, una de las instituciones básicas de la democracia ateniense, o el dinero que daba para compensar desempeñar cargos públicos, o incluso con el tiempo el dinero que se daba por asistir a las asambleas de ciudadanos, tareas todas ellas que impedían trabajar y que las clases humildes solo se podían permitir si recibían una compensación económica. Una parte importante de todo este dinero procedía de los aliados de Atenas, que pagaban tributos a Atenas a cambio de protección. O sea, una parte de este dinero procedía de lo que llamamos el imperio ateniense. Gracias al imperio, la clase social más baja dentro del grupo de los ciudadanos libres, los llamados tetes, la clase de los tetes se volvió imprescindible porque los tetes eran los miembros de la clase ciudadana que servían como remeros, que actuaban como remeros en la flota ateniense. Y la flota ateniense era fundamental, era clave para el mantenimiento del imperio ateniense. Esto explica en parte, en mi opinión, la reforma del Estado ateniense hacia una forma de democracia más radical que se produce después del año 462. Es la llamada reforma o revolución de Fialtes del año 462, y en la cual también Pericles está involucrado. O sea, sin imperialismo los tetes no hubiesen sido tan importantes, y sin el protagonismo de los tetes probablemente no hubiésemos tenido una radicalización del sistema democrático como la que se produce alrededor del año 462. Si bien es cierto que Atenas continuó siendo muy democrática en el siglo IV, después de haber perdido la guerra del Peloponeso, lo que lleva a los atenienses a presionar fiscalmente a los más ricos durante el siglo IV para poder mantener el imperio ateniense son las instituciones democráticas y la cultura democrática que surgieron en el siglo V en época del imperio ateniense. En el siglo IV, hasta cierto punto, hay una profundización o incluso radicalización de la democracia. Pero esta profundización o radicalización se produce como una reacción a la derrota durante la guerra del Peloponeso y como una reacción al establecimiento de una tiranía muy cruel, una oligarquía, mejor dicho, muy cruel, la de los 30 tiranos, que fue instaurada en Atenas por Esparta después de la derrota en la guerra del Peloponeso. O sea, parte de esa profundización en la democracia se produce como reacción a el establecimiento de esta tiranía. O sea que sin imperialismo no hubiese habido guerra del Peloponeso, y sin guerra del Peloponeso no hubiese habido toda la profundización en la democracia que observamos en el siglo IV antes de Cristo. Ahora déjame que intente responder la primera parte de tu pregunta, o la primera pregunta que, bueno, me parece más difícil. Me has preguntado si sin democracia hubiese habido imperialismo. Me voy a arriesgar y a decir que no. Creo que sin democracia el imperialismo hubiese sido muy difícil. Julián hablaba de la oración fúnebre de Pericles, esta oración bueno, maravillosa desde el punto de vista de la retórica que nos ha sido transmitida por Tucídides. La impresión que uno tiene leyendo la oración fúnebre de Pericles es que los éxitos militares de los atenienses se debieron en gran medida a que su ejército estaba integrado en gran parte por soldados que creían profundamente en el sistema que defendían, en el sistema político.
Es decir, eran soldados que luchaban no solamente por salvar sus vidas o por defender a sus familias o por la patria, sino que luchaban por un sistema político en el cual creían. Los tetes de los que hablaba antes no se hubiesen involucrado igual en el imperialismo y en la defensa del imperio si el Estado no hubiese sido democrático. Incluso los hoplitas, que eran los soldados de a pie, tampoco yo creo que se hubiesen involucrado de la misma forma si el sistema no hubiese sido democrático. Otra cosa que creo que podríamos mencionar es que Tucídides nos da la imagen de que el imperialismo ateniense es una empresa del pueblo. Esto lo vemos, por ejemplo, en otro pasaje de Tucídides, otro episodio narrado por Tucídides, la llamada expedición a Sicilia. Los atenienses intentaron invadir Sicilia durante la guerra del Peloponeso. Fue un fracaso absoluto, pero la impresión que da Tucídides de este episodio es que es una empresa del pueblo, que si el pueblo no hubiese tenido poder, que si el pueblo no hubiese tenido un sistema democrático como el que había en Atenas, una empresa semejante no se hubiese producido. La impresión que uno tiene es que las élites atenienses eran menos imperialistas que el pueblo, en parte porque eran conscientes de que si las cosas iban mal, al final serían las élites, serían los ricos los que acabarían teniendo que financiar las empresas militares, como de hecho ocurrió en el siglo IV. Pero en parte también porque las élites hasta cierto punto simpatizaban con Esparta y con los persas, con la monarquía persa. Las élites eran más conservadoras. Y bueno, todo eso, como tú decías, es historia contrafactual, pero uno, bueno, puede imaginar que si en Atenas hubiese habido un sistema oligárquico en vez de democrático, un sistema dominado por las élites, pues las élites habrían frenado el ímpetu imperialista para intentar negociar con Esparta y con los persas y no poner al poder persa y al poder espartano un imperio que era hasta cierto punto una provocación. Bueno, ya que trajiste a colación el término oligarquía, se suele hablar de oligarquía como contraparte de la democracia griega y ateniense en particular. Y, Julián, ¿podrías explicarnos qué se entendía en Grecia antigua por ese término y qué entienden los historiadores actuales por oligarquía en Grecia? ¿A qué aspiraban quienes se oponían a la existencia de la democracia desde una postura que podríamos llamar oligárquica? Y quizás relacionado con este punto, ¿de qué modo se manifestaban y se gestionaban los conflictos en la democracia? Precisamente cuando Marc explicaba hace un momento el surgimiento del término democratía y apelaba a la obra de Heródoto, ¿no?, como uno de los primeros registros, literariamente el primero, pero como uno de los primeros registros que tenemos del término democracia, con oligarquía ocurre algo semejante. Y precisamente ya está claro, y venimos departiendo de esta manera, está claro que las contradicciones políticas aparecen en la Grecia antigua expresadas a partir al menos de esta terminología, y otras, pero de esta terminología, democracia, oligarquía, ¿no? Aristóteles va a sistematizar todo este acervo cultural, político, y en su obra La política, y va a terminar precisamente diciendo, bueno, generalmente en las ciudades griegas
o hay sistemas oligárquicos o hay sistemas monárquicos, puede existir la tiranía, pero básicamente son esos dos, y donde son los muchos, la multitud del pueblo, quien gobierna es una democracia, y cuando son los pocos, es decir, una minoría de una élite determinada quienes gobiernan, es una oligarquía, ¿no? Y en Heródoto precisamente aparecía en un muy conocido, al menos para los historiadores, muy conocido debate, que es el debate de los tres grandes, el debate entre los persas, en el libro tercero de sus historias, justamente aparece contrapuesto a la democracia que defiende Otanes, la oligarquía defendida por uno de esos tres persas, que es Megabizo. Finalmente, como era lógico, triunfa la monarquía de Darío, ¿no? Pero esto, Heródoto, ahí sí hay una especie de diálogo contrafactual, y ahí la oligarquía justamente se contrapone término a término con esa democracia, con esa isonomía de la que se habla en esos pasajes. Y esa oligarquía es el gobierno de una élite, el gobierno de una minoría, de unos pocos, que en este caso, en boca de alguien que defiende ese gobierno, aparece como la élite de los más capaces, de los mejores, de los más adecuados, respecto de los inconvenientes, por decirlo así, que trae el gobierno del pueblo, la democracia. En líneas generales, la idea de oligarquía en Atenas va a ligarse a sectores que en principio están opuestos a la democracia. No es una constante, no es algo que podamos verificar en nuestras fuentes de manera permanente, más allá de que hay ciertos episodios que pueden hacernos ver ciertas contradicciones, tal vez sea por falta de fuentes en estos casos, pero sí es claro que, como planteaba Marc anteriormente, a medida que la política democrática ligada a la política imperialista en el marco de la guerra del Peloponeso, entre 431 y 404, avanza, a medida que se exacerban las acciones militares que son decididas políticamente, son decididas en la asamblea ateniense, a medida que eso ocurre, y ante los resultados de la guerra, la oligarquía va adquiriendo una entidad, no solo en las ideas, no solo en los discursos, como uno de estos textos fundamentales para ver esto, que es un autor a quien sintomáticamente se le conoce como el viejo oligarca, en un opúsculo que traducimos como La República de los Atenienses, no solo en esas declamaciones, sino en ciertas aspiraciones y formas de concreción. Y en Atenas, esa gran expedición a Sicilia, el fracaso de esa gran expedición, la gran cantidad de bajas que eso produce, pero además la catastrófica derrota que en 413 Atenas sufre en esa expedición a Sicilia, lo que acelera no solo la retórica antidemocrática, sino el pasar a los hechos a establecer gobiernos de unos pocos. Hay fragmentos de Tucídides que ponen en boca de los protagonistas de ese golpe del 411 claramente que las instituciones se gobiernen con menos personas. Más sanguinario aún va a ser el golpe del 404, el golpe oligárquico del que hablaba Marc, de los 30 tiranos, tras la derrota ateniense en la guerra del Peloponeso, pero ahí adquiere en el caso ateniense, una concreción que hasta entonces no había tenido y que va a ser poco duradera en la historia ateniense. Y los que se oponían a la democracia desde esa postura oligárquica, precisamente tenían detrás ya un background, una
plataforma ideológica, hay textos que nos permiten ver, como mencionaba recién, pero en muchos casos con un gran rechazo a la presencia del pueblo en las instituciones políticas, en el centro de la decisión política, pero que básicamente tiene que ver con también los fracasos militares llevar a cabo y que Atenas termina aceptando, que dentro de Atenas el pueblo termina aceptando por varias razones, que no podemos ahora desarrollar, pero termine aceptando incluso pasivamente, dice Tucídides, que la oligarquía se imponga en Atenas. Y justamente ya en el plano ideológico, una de las cuestiones que esa oligarquía criticaba, tal vez más sintetizada en posturas filosóficas como la de Platón, es que la democracia termina conduciendo a anarquía, ¿no? Y yo creo que es un término sintomático, ese de anarquía, no por el sentido que habitualmente le solemos dar contemporáneamente, sino porque en algún punto lo que están denunciando quienes critican a la democracia por ser anárquica es la idea de que nadie puede controlar ese poder popular, nadie puede controlar el sistema de toma de decisiones. Más allá de que la última parte de tu pregunta era cómo se gestionaban o se manifestaban estos conflictos, más allá de que la democracia tenía mecanismos de gestión y de control de esos conflictos, y que incluso, como señalaba Marx, a raíz de lo que ocurre en el siglo IV, van cambiando o van agregándose. Es decir, de hecho, el mecanismo institucional es un mecanismo muy asentado en Atenas. El rol que tiene el llamado Consejo de los 500, que es el que había fundado Clístenes, a quien ya nos referimos, cómo articulaba el orden del día de las asambleas, cómo articulaba el llamado a las asambleas, ¿no? Más allá de que, como en toda democracia asamblearia, existiera la posibilidad de, sobre tablas, proponer temas. Pero en líneas generales, lo que muestra los análisis de la Asamblea Ateniense es que hay allí formas de gestionar los conflictos que, a decir de algunos autores, incluso llevan, al menos durante el siglo IV, llevan a que la gestión implique llegar a algún mecanismo consensual, ¿sí? Podemos discutir esta postura, es la postura de un autor italiano que está en Edimburgo, que es Mirko Canevaro, ¿no? Pero que él dice que la democracia es una democracia deliberativa y que termina resolviendo por consenso. No sé si estoy completamente de acuerdo con esa respuesta, pero en definitiva lo que está diciendo es decir, bueno, este es un mecanismo que la democracia logra articular para la gestión de los conflictos que tiene. Excepto, con esto termino, excepto en estos momentos como los que relataban 411 y 404, donde directamente hay golpes oligárquicos, por supuesto. Perfecto. Bueno, ya nos estamos acercando más hacia el final de la época clásica y se ha afirmado que hacia finales del siglo IV a.C., con el ascenso y las conquistas de Alejandro de Macedonia o Alejandro Magno, y las monarquías así llamadas helenísticas que reemplazan al imperio de Alejandro, la democracia entra en declive. ¿Es esto cierto, Marc? Y si es cierto, ¿por qué crees que en las últimas décadas se ha puesto tanto empeño en demostrar lo contrario? A ver, la idea del declive de la democracia en época helenística ha sido la tesis tradicional, la tesis que ha predominado hasta los años 80 o 90. El ejemplo más paradigmático de esta tesis es un famoso capítulo escrito por Sainte-Croix, un historiador británico marxista, que escribe un capítulo con un título, bueno, que ya te lo dice todo, que es La destrucción de la democracia griega. La destrucción de la democracia griega es el título del capítulo que escribe Sainte-Croix en su obra sobre la lucha de clases en el mundo griego antiguo.
Esta tesis tradicional, la tesis de que en época helenística hay un proceso de destrucción de la democracia, ha entrado en crisis en los últimos 30 años. En los últimos 30 años hemos pasado al otro extremo y uno tiene la impresión de que el periodo helenístico casi se convierte en la época de florecimiento de la democracia. Lo que los defensores de revisionistas, si los podemos llamar así, destacan es, por ejemplo, que en época helenística hay muchas más democracias. Hay muchas más ciudades porque Alejandro Magno y los herederos del imperio de Alejandro Magno fundan muchas ciudades y todas estas ciudades tienen constituciones democráticas. En general, en época helenística, la única constitución que parece aceptable es la democrática. En el siglo V, en época de la Guerra del Peloponeso y con anterioridad, hay una discusión. ¿Qué es mejor, democracia o oligarquía? Esta discusión ya no se produce en época helenística y parece que solo hay un sistema aceptable que es la democracia. O sea, esto es una de las cosas que observamos. Otras cosas que observamos y que los revisionistas destacan, pues que la gente participaba en las asambleas, hay evidencia epigráfica de asambleas en ciudades helenísticas con miles de participantes. Parece ser que los temas sobre los que discutían, aunque a nosotros nos puedan parecer poco interesantes, para ellos eran muy, muy importantes. Otra cosa que se destaca es que las ciudades tenían más soberanía de lo que parece, que eran capaces de negociar con los reyes, que eran capaces de aprovecharse de las rivalidades entre los reyes helenísticos para sacar provecho, etcétera, etcétera. Esto digamos que es un poco la situación actual. Hay como mínimo 2 monografías dedicadas exclusivamente a la democracia helenística que defienden estas tesis y hay un libro reciente colectivo sobre un volumen editado con contribuciones de varios autores con el título La polis helenística, que también en la mayoría de sus capítulos defiende todas estas tesis. Personalmente creo que, en fin, desde un punto de vista cuantitativo, sí, es posible que en época helenística haya más democracia, porque hay más ciudades y, por lo tanto, hay más democracia. Desde un punto de vista cualitativo, yo ya no lo tengo tan claro. Si comparamos las democracias de Atenas y también la de Siracusa, que no hemos mencionado, pero que es muy importante, Siracusa en Sicilia, una democracia sobre la cual no tenemos tanta información como sobre la democracia ateniense, pero que conocemos relativamente bien. Si comparamos las democracias clásicas de Atenas y de Siracusa y de otras ciudades con las democracias o con el panorama que vemos en época helenística, pues yo creo que hay notables diferencias. Vemos que en época helenística las ciudades pues tienen que aceptar el establecimiento de guarniciones militares que los reyes instalan en las ciudades en teoría para protegerlas, pero claro, en la práctica también para controlarlas. Vemos que en los territorios, en las horai de las ciudades helenísticas, pues hay tropas, ejércitos reales moviéndose de un lado para otro. Vemos que las ciudades tienen que pagar impuestos a los reyes y para los griegos pagar impuestos es un signo de subordinación, casi de esclavitud. Vemos también, si miramos en el interior de las polis, de las ciudades, pues déficits democráticos. Vemos a las ciudades obedeciendo a los reyes hacen sugerencias. En las ciudades, pues,
normalmente las tienen muy en cuenta. Vemos que los reyes nombran a representantes políticos que se encargan de tutelar los regímenes aparentemente democráticos de las ciudades helenísticas. Vemos lo que los estudiosos denominan un proceso de liturgización de las magistraturas. Lo que eso quiere decir es que los cargos públicos acaban estando en manos solo de la gente que puede pagar, porque a diferencia de época clásica, en vez de recibir dinero por ocupar un cargo público, lo que se esperará en época helenística habitualmente será que la persona que ostenta el cargo contribuya financieramente a sufragar este cargo. O sea, vemos toda una serie de cosas que, desde mi punto de vista, pues indican que la tesis de Sainte-Croix, la tesis de la destrucción de la democracia, quizá no es una tesis tan desencaminada. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 30 años para que se produzca este cambio de visión sobre la democracia? Pues la verdad es que no ha habido ningún documento nuevo que nos obligue a cambiar de opinión. No se ha descubierto ningún papiro, ninguna inscripción, nada que explique este giro de 180 grados. Lo único que se ha producido es un cambio de paradigma historiográfico. Bueno, vivimos aún en una época posmoderna. Y una de las características de la historiografía posmoderna es el interés en la pluralidad y la diversidad. Por lo tanto, el historiador posmoderno está mucho más interesado en un mundo helenístico en el que hay muchas y diversas democracias, mucho más interesado en este mundo que no en un mundo como el clásico que solamente gira en torno a Atenas o Atenas y Esparta. Los estudios postcoloniales también han contribuido a este cambio de paradigma. El mundo clásico se percibe como un mundo eurocéntrico, todo gira, como decía, en torno a Atenas. En cambio, el mundo helenístico pues es un mundo en el que no solamente hay muchas democracias, sino que estas democracias no se encuentran en Europa, muchas de ellas, sino en Asia Menor, en Siria, etc. La posmodernidad también ha llevado a un cambio en los intereses de los historiadores. Hemos pasado de una historiografía que prestaba mucha atención a los conflictos sociales o a lo que Sainte-Croix llama la lucha de clases. Hemos pasado de esta historiografía a una historiografía que pues, está muy interesada en cuestiones de etnicidad, raza, género, religión, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, cuando uno deja de prestar atención a las relaciones sociales y los conflictos de clase, es muy fácil que le pasen por alto aspectos de la llamada democracia helenística que son muy poco democráticos. Finalmente, yo diría que también hay otras razones detrás de este cambio de paradigma que son pues, menos inocentes, razones de índole político. Julián hacía referencia al fin de la historia, hacía referencia, creo que sin mencionarlo, al libro de Fukuyama. Después de la Guerra Fría, pues ha habido esta idea de que el capitalismo y la democracia capitalista han ganado y, en cierta forma, algunos piensan que este triunfo de la democracia demuestra que la democracia es algo prácticamente consustancial a la naturaleza humana. La democracia ha derrotado al comunismo porque es lo natural y el ser humano tiende hacia la democracia, aparte de tender hacia el capitalismo. Pues yo creo que todo esto también ha influido. Si algunos piensan en estos términos, es normal que no les guste la idea de que la democracia es la flor de un día
que la democracia es solamente la democracia ateniense del periodo clásico y bueno, quieran ver en el periodo helenístico también un largo periodo de democracias que dura al menos hasta la llegada de los romanos en el siglo I antes de Cristo. Bueno, y para concluir, como pregunta final, les quería preguntar a los dos, ¿qué nuevas perspectivas o nuevas preguntas se están planteando o se pueden plantear respecto a la democracia griega? Y en particular, ¿qué tiene la historia antigua para contribuir en las discusiones políticas actuales sobre democracia, participación popular y ciudadanía? A ver, uno de los temas que se está planteando y que yo creo que se va a plantear cada vez más es el tema de que convendría estudiar la democracia antigua no solo desde el punto de vista de la ciudadanía, que es lo que hemos estado haciendo esencialmente. El foco se ha puesto en los individuos que tienen derechos de ciudadanía y en hasta qué punto el sistema político permite a estos individuos tener acceso al poder. Los no ciudadanos, se suele decir, estaban totalmente excluidos del sistema democrático o de una capacidad de influir en la polis. Pero esto, pues yo creo que no es del todo cierto. La polis griega no hubiese sido viable si por ejemplo, los metecos a los que hacía referencia antes, Julián, los extranjeros que tenían residencia permanente en las polis, por ejemplo, en Atenas, no hubiesen estado hasta cierto punto integrados en la polis. La polis griega es una polis, yo creo, bastante preocupada por el bienestar de la comunidad, por aquello que los griegos llamaban eudaimonía. Por lo tanto, la polis griega intenta desarrollar mecanismos formales e informales para que los no ciudadanos, gente como los metecos, puedan participar de alguna forma en la comunidad. Por ejemplo, los integra en el ejército, les permite participar en determinados rituales religiosos junto a los no ciudadanos, los invita a prestar servicios a la comunidad, lo que los griegos llamaban liturgias, servicios como, por ejemplo, contribuciones a la organización y financiación de competiciones atléticas y representaciones teatrales en el contexto de festivales religiosos. La polis permite a veces a los no ciudadanos asistir a las asambleas de ciudadanos. Esto es algo que es poco conocido, pero que a veces ocurre, por ejemplo, en el contexto de suscripciones públicas. Por supuesto, estos no ciudadanos no tienen ni voz ni voto, pero sí que pueden gritar, pueden silbar, pueden aplaudir, pueden hacer toda una serie de cosas. La polis, y esto quizás más importante, permite a los no ciudadanos dedicarse a actividades económicas que son muy lucrativas. Permite que se dediquen a la banca, al comercio, a la producción artesanal. No les permite tener tierras, no les permite dedicarse a la agricultura, al menos como propietarios, pero sí que les permite toda esa serie de actividades que proporcionan ingresos bastante cuantiosos. Todo esto, en mi opinión, otorga a los no ciudadanos, o a cierto grupo de no ciudadanos, por supuesto no a los que no son libres, no a los esclavos, pero sí a los extranjeros que tienen permiso de residencia permanente, gente equivalente a las personas que tienen, por ejemplo, Green Card en los Estados Unidos. Todo esto otorga a estos no ciudadanos cierta influencia sobre los ciudadanos y, lo que también es importante, sobre los dioses. Y, por lo tanto, cierta influencia sobre los destinos de la polis. En cuanto a
A tu última pregunta, que creo que era cómo puede la historia antigua contribuir a las discusiones políticas actuales sobre democracia, participación popular y ciudadanía. Bien, es evidente que puede contribuir de formas muy distintas, pero una de las formas en las que puede contribuir es pues proporcionando lecciones que nos incomoden. Yo creo que esto es importante. Puede contribuir pues de una forma que consiste en desafiar lo que parecen verdades muy absolutas y muy establecidas. Vivimos en un mundo que tiende hacia la globalización económica. Vivimos en un mundo que tiende hacia la unificación política y hacia la homogeneización cultural. Y en este mundo, pues, en el que vivimos, yo creo que es interesante escuchar lo que nos dice la historia antigua. Y lo que nos dice la historia antigua, aunque sea una verdad quizá un poco incómoda, es que hay una correlación entre democracia y tamaño del Estado, tamaño de la comunidad. La democracia nace en comunidades pequeñas, muy pequeñas. Volvemos a la pregunta inicial, la de la ciudad-estado. La democracia nace en la ciudad-estado. En época helenística y ya también en época clásica, pero sobre todo en época helenística, como reacción en parte al poder de los monarcas helenísticos, vemos que hay estados confederales en el mundo griego, pero estos estados confederales son mucho menos democráticos que la polis tradicional griega. Finalmente, otra de las cosas que vemos es que Roma, una comunidad que empieza como una ciudad, como una polis, que luego se transforma en un estado territorial y finalmente en un imperio, es de todas estas entidades políticas, con diferencia, la menos democrática. Por lo tanto, hay una correlación entre democracia y tamaño del Estado. Esto es algo que plantea una serie de desafíos en el mundo actual en el que vivimos, pero que yo creo que pues es conveniente recordar, ya que nos invita a reflexionar. Bueno, comparto mucho de lo que Marc está señalando. Creo que también hay una dimensión, y Marc lo ponía muy en claro, que es una dimensión, diríamos, historiográfica, ¿no? De qué manera, respondiendo Marc al lugar de la democracia ya en el mundo helenístico, Marc notaba cómo había cambiado o cómo se había avanzado en una interpretación de la gran presencia de democracias en el mundo helenístico y marcaba precisamente cuál sería el sustrato, ¿no? Yo creo que hay una dimensión, entonces, de nuevas preguntas que tienen que ver a veces estrictamente con el medio historiográfico, con el lugar en que nosotros como historiadores nos movemos, las discusiones, las lecturas con las que nos alimentamos. Pero hay otra dimensión que tiene que ver con cómo nos nutrimos de nuevas preguntas, o de, si no nuevas, al menos preguntas que no son propias de la historiografía, ¿no? Yo creo que, bueno, al menos esto es tal vez una postura más bien personal y una experiencia más personal, que es el cruce con la filosofía, con determinadas líneas, obviamente que esto también es una opción, ¿no? Por ejemplo, en cadena, en los últimos años, en las últimas décadas, una serie de filósofos franceses formados con Louis Althusser han retomado el marxismo y han retomado la dimensión política del concepto de clase con respecto o en contra de la absolutización del sentido económico del concepto de clase. Y me parece que es una vertiente en la que a mí me interesa abrevar para disparar nuevas preguntas que en realidad conectan con viejas cuestiones al mismo tiempo, por supuesto, que es esta cuestión. Pero también creo que hay una parte
y perdón si en esto soy un poco autorreferencial, una parte que tiene que ver con las propias preguntas que nuestros medios nos generan. Nuestro medio, digo, los lugares no solo donde trabajamos, o las vinculaciones académicas o las lecturas de las que nos nutrimos, sino también el medio social, la situación de nuestros países, de nuestros lugares de residencia, la circulación de noticias, de debates, de preguntas, incluso de fake news o de construcciones livianas sobre determinadas ideas. Y en este punto se me ocurría, bueno, es algo sobre lo cual he venido reflexionando, y que conecta incluso con reflexiones previas que hemos hecho, que es el paralelismo, por ejemplo, que puede llegar a trazarse entre lo que algunos piensan que era la idea peyorativa del término democracia, es decir, el término democracia creado peyorativamente por los oligarcas, y la forma peyorativa, por ejemplo, que adquiere el término populismo, ¿no? Con la multiplicidad de sentidos, que yo creo que es adrede incluso, populismo de derecha, populismo de izquierda, populismo de centro, etc. Entonces me parece que hay una discusión que podemos dar desde la historia antigua, y por suerte ningún antiguo nos va a decir que eso no es así, entonces es como una suerte de laboratorio donde podemos probar. Está bien, otros historiadores, historiadoras nos van a criticar, pero ese es el riesgo solamente. La historia antigua entonces es un laboratorio posible para poner a prueba discusiones que se dan en diferentes planos. Pueden ser discusiones filosóficas como las que mencionaba, pueden ser estas discusiones donde incluso se nos cruza la nota de opinión de un diario o las elaboraciones más acabadas, por ejemplo, sobre el populismo, como se han dado en algunos casos con desarrollos, diríamos, más académicos y científicos, como en nuestro ámbito, por ejemplo, el filósofo Ernesto Laclau, ¿no? que desarrolla toda una concepción. Pero entonces yo creo que ¿de qué nos nutrimos ante la pregunta de nuevas perspectivas, nuevas preguntas que se pueden plantear? Yo creo que pueden ser incluso preguntas que ya están instaladas en otros ámbitos y que podemos tomar y pensar en el mundo antiguo, como para producir desde una condición actual, justamente, un pensamiento historiográfico que a su vez pueda ser de interés para quienes no hacen la historia antigua, porque en definitiva la pregunta de cómo contribuir a las discusiones políticas es para quienes no están directamente enmarcados en la historia antigua. No sé si hay una receta en sí mismo, pero creo que esa es un poco la línea o la perspectiva con la que me he estado moviendo. Bueno, Julián, Marc, muchísimas gracias por su participación en este episodio. Ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias, Damián, por la invitación, por la coordinación, por organizar el diálogo, y muchas gracias a Historiar y a la Asociación Argentina de Investigadores en Historia por abrir este espacio para la historia antigua y para que precisamente la historia antigua pueda contribuir a discusiones más amplias que la propia historia antigua. Gracias, Julián, gracias, Damián, ha sido un auténtico placer. Bueno, también le decimos a nuestros oyentes que esperamos encontrarnos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Hasta entonces.